El valor del OF concretará un incremento de más de 280 pesos en marzo, quedando cerca de los 36.000 pesos. Esto luego de que el IPC de enero de este año sorprendiera con esta alza de 0,8%, una cifra que es mayor a la que era esperada por el mercado. Para analizar este escenario tomamos contacto con Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Carlos, buen día, muchísimas gracias por este contacto. Hola, buenos días, Pascal. ¿Cómo vemos este escenario? Por un lado, nos dicen que esto va a empezar a bajar, ¿no? La inflación va a dejar de afectar tan fuertemente el bolsillo de los chilenos, pero esto es más a largo plazo, ¿no? Son noticias auspiciosas, pero de las que tenemos que esperar un tiempo para ver sus efectos en nuestros bolsillos. Sí, claro, la verdad es que el inicio de año no fue muy bueno, digamos, yo diría bastante malo, con una cifra del 0,8% de alza en los precios, que claro, veníamos de un mes anterior, de una cifra anterior sorpresiva a la baja, pero con un noviembre sorpresiva al alza también. Entonces, esto demuestra que hay mucha volatilidad. Es decir, que las predicciones de corto plazo son mucho más difíciles que antes y por lo tanto seguramente vamos a ver que esa velocidad de disminución de los precios va a ser mucho más lenta de lo que se esperaba hace un mes atrás. Por lo Claro. tanto, vamos a tener que vivir con esta volatilidad seguramente por estos primeros meses del año y así también vamos a ver que ciertas decisiones, por ejemplo, del Banco Central respecto a la tasa de interés, se empiezan a alargar y ya ¿no es cierto? Se esperaba una baja que seguramente podría haber sido en marzo, eso ya no sea ahí, sino que sea más en mayo o junio incluso. Claro. Carlos, ¿y cómo se ve en torno al empleo, toda esta situación que está pasando hoy en día en la economía y esta volatilidad, ¿no? Dentro de la economía de nuestro país? Bueno, lo que debiéramos ver es cifras más negativas en términos de empleo, porque nosotros hemos visto que el mercado ha sido bastante resiliente en términos de empleo, pero los salarios si bien han ido bajando y esto va afectando, ¿no es cierto?, especialmente a los que van entrando al mercado laboral, eh, de todas maneras vamos a ver que algunas empresas, ya lo estamos viendo, ¿no es cierto?, algunas empresas van haciendo ajustes porque en los periodos difíciles donde la empresa empieza a mirar dónde están sus ineficiencias, dónde puede ser más eficiente y muchas veces pasa por contratar menos personas. También hay un tema ahí que tiene que ver con esta inercia inflacionaria, o sea, y es parte de lo difícil de poder bajar la inflación, que tiene que ver con que las empresas, los que ponen precio a las cosas finalmente, están pensando en qué va a pasar con los insumos en el futuro. Entonces, si yo creo que los insumos van a ir subiendo, entonces empiezo a subir los precios para poder compensar de alguna manera. Entonces empiezo a poner precios de acuerdo a lo que yo espero y eso es difícil de cortar. Y por lo tanto, muchas veces los ajustes que tienen que hacer, porque a veces se puede subir los precios, pero a veces no. Y por lo tanto, cuando yo no puedo subir los precios, se me van achicando los márgenes y por lo tanto tengo que ver los costos. Y ahí parte de los costos importantes a veces es la planilla de sueldos finalmente. Y eso puede hacer que más personas tengan que salir. Ahora, por otro lado, también estamos en las cifras de desempleo propiamente tal. Hay gente que todavía está fuera del mercado laboral y que por la pandemia estuvo fuera del mercado laboral y que eventualmente esa gente podría entrar al mercado y eso también agrandaría esta brecha y a lo mejor las cifras se podrían deteriorar aún más. Claro, o sea, es un panorama no tan auspicioso en términos de mercado laboral y también se suman cosas como la UEF, ¿no? Un valor que tiene un alza y que pese a que mejoren las cifras económicas, no se va a ver un impacto directo muy rápido, por ejemplo, en una baja en el valor del OEF, ¿no? Claro, la UEF va cambiando según el IPC, por lo tanto vamos a tener de todas maneras IPC. Yo esperaría que este año terminamos con una inflación de alrededor del 5,5%, es decir, va a seguir subiendo. Va a subir menos que antes, sin duda, pero de todas maneras eso además ayuda a la inercia inflacionaria porque muchos precios están indexados a la UEF. Salarios de algunas personas, arriendos, hoy día planes de salud, colegios, universidades, cada vez más, especialmente cuando hay mucha inflación, muchos precios pasan a indexarse a variables como esta, como la UEF.
para no perder poder adquisitivo. Y por lo tanto, eso también hace que cueste más bajar los precios en el tiempo. Claro. Ha habido noticias auspiciosas, sin embargo, relacionadas con Hacienda, ¿no? Con el ministro Marcel. Por ejemplo, la inversión extranjera creció un 12% respecto al 2021 y además hubo una política fiscal bastante ajustada. ¿Eso se ve en la práctica reflejado en algún, concretamente en alguna acción para los consumidores? La verdad es que la política fiscal que hace el Estado, ¿no es cierto?, de ver cuánto gasta de acuerdo a cuánto ingresa, ha sido muy bien manejada y también ha sido muy bien manejado lo que ha hecho el Banco Central. Por lo tanto, estas dos cosas son las que suman para que la inflación empiece a caer. Y va a caer, o sea, lo que está pasando y va a seguir pasando es que vamos a seguramente llegar a la meta de inflación y volver a esos 3% anual que teníamos, pero se está demorando un poco más de lo esperado. Y parte importante de eso tiene que ver con lo que hace el Estado, porque no sacaríamos nada con que el Banco Central ponga el freno de mano, pero sin embargo, por otro lado, está apretando el acelerador el Estado, digamos. Y por lo tanto son las dos cosas las que tienen que ayudar a esto, que no es fácil porque siempre hay presiones, digamos, desde el punto de vista político, de gastar más, de poner más lucas en la mesa, entregar más bonos, etcétera, pero eso presiona la inflación de nuevo. Entonces ya sabemos los costos, y hemos vivido los costos de la inflación que son muy duros y especialmente para los que menos tienen, y por lo tanto el Estado está haciendo su trabajo y el Banco Central también. Pero son todas estas cosas que finalmente han presionado los precios al alza, especialmente los alimentos, y ahí hay un tema porque los alimentos le pega muy fuerte a la gente que tiene menos ingresos, pero van a bajar. El dólar también ha ido bajando. Y por lo tanto esos precios se van a transferir a una baja en el precio nuestro interno en algún minuto. Pensemos que muchas de las cosas que a lo mejor son importadas, hay gente que las empresas tienen stock que a lo mejor compraron más caro y por lo tanto todavía no se traspasa a ese menor precio. Por lo tanto, eso va a pasar, pero vamos a tener que esperar un poquito más de lo que estábamos pensando. Claro. Carlos, el ministro Marcel hace poco más de una semana, planteó que el dólar a Luca ya quedó atrás y que la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió, un poco haciéndose parte a algunas proyecciones bastante pesimistas. Pero sin embargo, seguimos teniendo cifras que indican un periodo de recesión de alguna manera. Y el dólar, si bien ha seguido bajando, no sabemos si esta volatilidad se va a mantener. ¿Qué piensas tú? ¿Se va a mantener esa volatilidad? Lo que plantea el ministro Marcel de perder el miedo, ¿es algo que pueden hacer la economía hoy? ¿Hay que perder el miedo de alguna manera? Sí, yo creo que hoy día todo indica que ese aterrizaje que iba a ser un poco más forzoso no va a ser tan así, que va a ser bastante más suave de lo que pensábamos hace unos meses atrás. Ahora, el dólar sí, yo creo que va a mantenerse en estos niveles, pero siempre, especialmente en el mercado del dólar, la volatilidad yo creo que ha sido la palabra de los últimos 2 años en los mercados y especialmente en el dólar. No sabemos lo que va a pasar. Eventualmente, hoy día las cifras, por ejemplo, en Estados Unidos indican eh, que la recesión también va a ser mucho más suave y por lo tanto la trayectoria de tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a caer también de forma antes de lo esperado y por lo tanto esas cosas ayudan y ha ayudado de que el dólar no se fortalezca tanto, que la gente no busque en el mundo refugio en el dólar o busque menos refugio en el dólar y por lo tanto de esa manera va perdiendo fuerza. Pero hoy día sabemos que pueden estallar a veces conflictos o cosas internacionalmente, temas geopolíticos, que pueden hacer cambiar el panorama. Entonces tampoco hay que estar tampoco nos vayamos al otro lado a ser tan optimistas como que esto no vamos a volver al dólar a Luca. Es difícil, sin duda, cada vez se ve más lejos, pero la volatilidad es la palabra. Finalmente lo que vaya a pasar internamente, externamente, vamos a tener que ir viéndolo paso a paso, que es lo que te decía en un principio, que finalmente las proyecciones de corto plazo son mucho más difíciles que antes. Claro, o sea, por un lado hay que ser cautelosos de alguna manera, o sea, perder el miedo, pero ser cautelosos de los factores que también inciden y que muchas veces no dependen de nosotros. ¿Cuáles son esos factores que vienen desde la política internacional y que pueden influir en la economía chilena?
Bueno, una cosa importante para nosotros es lo que pasa con China. China, sabemos que está en esta apertura del COVID y los efectos de eso. A veces no sabemos mucho bien si los datos de China son o no son lo que dicen. Entonces, finalmente, ese dato es importante para nosotros porque es nuestro principal socio comercial. Por otro lado, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa con la guerra en Ucrania, que ya llevamos más de 300 días en guerra, lo que vaya a pasar ahí también nos puede golpear. Ya lo vimos, el golpe fuerte que tuvimos con respecto a los alimentos, ¿no es cierto? Los granos, los aceites. Y claro, uno dice, ya como que nos acostumbramos a la guerra y que no pasa mucho desde la mirada, desde tan lejos, pero no sabemos lo que podría pasar. Por lo tanto, todas esas cosas, la recesión que pueda tener Europa eventualmente, también nos puede golpear. Entonces, es bien inestable el panorama internacional que con un país tan abierto como el nuestro podría golpearnos fuertemente eventualmente. Claro. Carlos, y por último, para quienes han visto tan difícil la posibilidad de acceder a una vivienda propia, ¿se ve mejoras en el panorama en el plazo de este año, de este 2023? ¿Van a mejorar las condiciones de alguna manera para que esta idea de poder acceder a la vivienda propia se concrete o se siga, ¿cómo se diría?, proyectando, postergando para más adelante? Yo creo que las condiciones podrían mejorar ya más hacia fin de año. Vemos que respecto a las tasas de interés, lo más probable es que se mantengan relativamente altas. No vamos a volver a las tasas antiguas seguramente durante todo este decenio, pero las condiciones tienen que ver básicamente también con las restricciones que ponen los bancos. Una cosa es la tasa de interés, que pueda estar más baja eventualmente, pero otra cosa es que la persona que va a pedir el crédito sigue siendo riesgosa por donde trabaja, a lo mejor, por la inestabilidad en términos laborales. Por lo que hoy día se está pidiendo como garantía, la cantidad de dinero, de sueldo que se pide para un mismo crédito hoy día aumentó básicamente un 50%. Claro, Por lo pero en tanto, términos eso de precio, por ejemplo, de los precios de las viviendas, de casas y uno podría departamentos, por ver, supuesto. en distintas partes podrían haber situaciones diferentes. Proyectos que hoy día no se están vendiendo claramente podrían bajar sus precios para poder tratar de venderse, porque Claro. hay menos oferta, pero también hay menos demanda. Pero en otros lugares, proyectos que se han parado, lo que hace finalmente es que el precio tiende a subir. Y eso es lo que ha ido pasando básicamente en el mercado. Cuando se para la construcción, ¿no es cierto?, la oferta deja de crecer y por lo tanto los precios tienden a subir. Hay menos ofertas, se hacen más escasas las casas, los departamentos y por lo tanto los precios tienden a subir. Yo creo que durante este año podríamos ver en algunos lugares en particular algunos precios más bajos, pero lo más probable es que se mantengan altos, por lo menos durante este año. Perfecto. No tan buena noticia, entonces, para quienes están esperando acceder a una vivienda propia. Muchísimas gracias, Carlos Smith, por por esta completa información sobre el panorama económico actual chileno. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.